¿Cuál es la idea de revisar este caso el día de hoy? Básicamente conocer de manera general cuál es el tratamiento respecto al ISD y enfocarnos en una comunicación, en un oficio persuasivo, un correo persuasivo que emitió la Administración Tributaria semanas atrás, en donde comunicó a varios contribuyentes que en años anteriores, desde el 22 hasta el 24, con base en la información que consta en sus bases de datos y haciendo cruces de información inclusive con instituciones financieras del exterior, identificó que existían diferencias o valores que las compañías no habían cancelado producto de préstamos que habían realizado con instituciones financieras del exterior, específicamente el ISD respecto a esas transacciones. Y aquí la idea básicamente es, primero, explicar cuál es el tratamiento general o en la práctica qué es lo que ocurre, y segundo, enfocarnos específicamente cómo llega el SRI a esa conclusión y por qué se dan estos casos. Entonces, para iniciar y hacerlo fácil, acá tenemos el lado izquierdo una compañía de Ecuador. Para efectos prácticos es una compañía SA, puede ser cualquier tipo de compañía, limitada, SAS, etc. Inclusive puede ser una persona natural. Y del lado derecho tenemos al mundo exterior y tenemos a un proveedor domiciliado en X jurisdicción en el exterior, en donde básicamente esta compañía A tiene transacciones con este proveedor B domiciliado en el exterior. Y básicamente es una compañía que, producto de su operación, importa bienes, probablemente importe servicios, pero este es un proveedor que le provee bienes desde el exterior que lo necesita la compañía para su proceso o su actividad productiva. Entonces, al momento que esta compañía A importa, que hay una importación de bienes, al momento que importa esos bienes, ¿sí?, esta compañía A obviamente tiene que registrar una cuenta por pagar a este proveedor B producto de esta importación. Al momento que se genera eso, automáticamente yo tengo que cancelarle a este proveedor B X dólares por esa importación, y al momento que yo le cancelo, aquí se genera un ISD. En la práctica, de manera general, la tarifa de ISD es un 5%. Pero depende del tipo de bien que estoy importando, la partida asociada a ese bien. Voy a un listado que lo publica, y hay una actualización ahora para el 2026, lo publica el Ministerio de la Producción, y ese listado, el Ministerio de Finanzas, lo publica el Ministerio de Finanzas, y ese listado hay partidas que aplica una tarifa diferenciada, una tarifa que va al 2,5%, o puede ir inclusive al 0%, que son partidas relacionadas con bienes que son necesarios para la producción, bienes productivos, para un proceso productivo, y bienes que están relacionados con el tema de farmacéutico, ¿sí? Entonces, este es el tratamiento general. Existen ciertas exoneraciones en cuanto al ISD, pero básicamente este es el tratamiento en cuanto al pago del ISD y cómo se origina el ISD, que básicamente es el hecho generador del ISD, es la transferencia de las divisas o el dinero desde el Ecuador hacia el exterior, que se origina justamente en este caso. Siguiendo con el caso, aquí ya aparece una tercera entidad, que es un banco. Si se dan cuenta, este banco está domiciliado en el exterior, y aquí ya entramos a revisar el caso particular de la comunicación que hizo la Administración Tributaria. Entonces, algunos contribuyentes en el pasado, ¿qué es lo que hicieron? Bueno, tengo un banco en el exterior, entonces lo que hice fue hacer un préstamo a esta institución financiera, y este préstamo, siempre y cuando cumpla consideraciones particulares o condiciones, ese préstamo, tanto el capital que yo le debo al banco, ¿sí?, aquí hay un tema de capital más unos intereses. Este capital y intereses están exentos de ISD al momento que yo le cancelo a la institución financiera, siempre y que ese préstamo que yo realice sea específicamente para capital de trabajo, sea un préstamo que de acuerdo al contrato que yo firmo con la institución financiera, la tasa de interés sea inferior a la tasa pactada para préstamos del exterior aquí en Ecuador, o sea, no sobrepase esa tarifa, siempre y cuando sea un préstamo a más de 360 días. Bueno, hay ciertas condiciones, que es las que menciono, para que siempre y cuando cumple esas condiciones, ese préstamo, en el momento que yo cancelo el capital e intereses en ese plazo, o el que pacte con el banco, ese capital que le tengo que cancelar a esta institución financiera que está en el exterior, capital e intereses, paga 0 ISD. Si cumple todas estas consideraciones, aquí sería
un ISD de 0, ¿correcto? Y yo, como compañía, hice ese préstamo para comprar, más bien tener dinero para poder importar. Veíamos en el ejemplo anterior que yo tengo un proveedor en el exterior, que efectivamente yo adquiero bienes, importo bienes para mi proceso productivo. En ese caso, yo hice ese préstamo para poder adquirir esos bienes en el exterior. Y el banco, sí, yo le digo al banco, o el banco me dice, ¿sabes qué? Yo le puedo cancelar, o banco, cancélale a ese proveedor del exterior directamente. Entonces, si bien es cierto, yo acá, como compañía, en este caso yo tengo registrada una cuenta por pagar al banco, también voy a tener registrada una cuenta por pagar al proveedor, ¿sí? Producto de las importaciones. Es decir, yo aquí ya importé considerando que tuve ese dinero. Pero el dinero del banco, el banco es el que le paga directamente al proveedor del exterior. Yo no lo hago directamente. Entonces, al momento que el banco le paga al proveedor del exterior, yo elimino esta cuenta por pagar al proveedor porque ya no tendría ninguna obligación con el proveedor, porque el banco del exterior es el que canceló por mi instrucción o por cuenta mía. Y lo que me queda es la cuenta por pagar al banco, que la cancelo una vez dependiendo de las condiciones del préstamo. Lo cancelo al cierre del préstamo y voy cancelando los intereses de manera mensual, trimestral, como lo haya pactado con el banco. Y una vez que lo cancele, ¿sí?, también elimino esa cuenta por pagar al banco. Es decir, yo le devuelvo ese dinero al banco y cancelé mi obligación con el proveedor. Entonces, si ven esta figura, en la práctica, el dinero que yo le presté al banco, ¿sí?, al final el banco es el que termina pagándole al proveedor. Entonces, por tanto, en mi caso, yo no transfiero ningún dinero al exterior, ¿sí? Yo no transfiero ese dinero al exterior. Lo hace directamente el banco. Y ahí es donde se origina el inconveniente. Si bien es cierto, esta transacción, de acuerdo a lo que establece la norma, grava 0% de ISD siempre y cuando cumpla todas las consideraciones que indiqué al inicio, efectivamente, pero aquí se establece una presunción en cuanto al ISD en las importaciones, porque si yo no le cancelo directamente al proveedor o no tengo un plazo X, tengo un año para poder cancelarle a ese proveedor del exterior, no se cumple esa condición porque yo nunca le cancelé al proveedor del exterior. Es decir, yo nunca saqué de esos recursos, mis recursos, yo nunca los saqué desde el Ecuador hacia el exterior. Por tanto, como no los saqué directamente, sino que los canceló el banco, aquí nunca se originó un ISD porque no hubo una salida de dinero de Ecuador hacia el exterior. Y esto es lo que identifica la administración tributaria, en donde si bien esta transacción está justificada producto de las que se cumplen todas las condiciones, esta sería la transacción que no estaría justificada y es la que ha identificado el SRI producto de que las compañías no cancelaron en su momento este ISD al proveedor del exterior.